Simón Davis hizo un estudio de las distintas religiones que hay o que han habido a lo largo de la historia. Hay muchísimas más, ¿no? Pero vamos a decir que esas son las principales. Y hizo un estudio a través de su árbol genealógico, de dónde desciende o de dónde proviene cada una de ellas. Y nos damos cuenta que muchas de las religiones tienen partidas de un punto en común, ¿sí? De un punto común que va muchísimo más atrás de la historia. Sin embargo, e inclusive la cultura egipcia o en la era de Platón, por ejemplo, platicaba mucho, se contaba mucho de la Atlántida, ¿no? Y como de la Atlántida hubo un gran diluvio y de ese diluvio, vamos a decir que arrasó con la mayoría o la mayor parte de la población, salvo algunas personas que desarrollaron un arca. En nuestra religión le llaman el arca de Noé, pero la mayoría de las tradiciones y religiones también hablan de esta arca, ¿no? De este barco que hizo que se salvara mucha gente. Y en la antigüedad o en lo que es por parte de los egipcios, esta historia de la Atlántida, dicen que hubo este gran diluvio. De hecho, este diluvio fue registrado en los templos y está registrado en los templos egipcios. Y se dice que habían unos maestros, unos monjes que desarrollaron unos barcos, los cuales estaban protegidos con campos electromagnéticos para poder vivir o para poder andar a lo largo de esta inundación. Estamos hablando que hacen referencia de que esto ocurrió hace más de 12.000 años. Y se dice que de estos barcos, vamos a decir que descendieron de diferentes partes y fueron desarrollando las distintas razas. Pero el conocimiento principal de cada una de estos maestros, pues viene siendo el mismo, por decirlo de alguna forma, siendo una misma causa raíz. Sin embargo, pues al final del día, todas las religiones tienen parte de verdad y todas las religiones, en cierta forma, tienen parte de mentira, dependiendo de dónde se vea, ¿no? Entonces, la conclusión que llegué en aquel entonces fue que la mejor religión viene siendo el amor. El amor viene siendo realmente un pegamento que une, te da una unidad, o también viene siendo neutralidad, o una expresión importante del amor viene siendo la compasión. Entonces, ¿cuál es el conflicto que se ha tenido a lo largo de la historia con las distintas religiones o tradiciones? Es que a raíz o por culpa de las religiones han sido las causantes de las mayores guerras o la mayor cantidad de muerte a lo largo de la historia. Es algo interesante, pues, de que si Dios no bajó a firmar un contrato, como el uso de las religiones, si no sabemos o no investigamos correctamente, cómo nos puede hacer daño a la humanidad en lugar de hacernos un bien, porque el propósito de la religión viene siendo el unir. Hablando un poco de la religión cristiana, de la religión católica, que fue manifestada a partir de lo que es la venida de Jesucristo, de Jesús. Jesús realmente fue un judío y fue un judío que se convirtió en un rabino y le decían el rabí. Y cuando Jesús empezó a dar su doctrina o empezó a hablar sobre su práctica espiritual, por decirlo de alguna forma, en aquel entonces, porque en aquel entonces no estaba como tal el cristianismo. De hecho, no dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una religión que se va a llamar cristianismo y yo voy a ser el líder de esa religión, no, jamás lo dijo. Simplemente llegó a hablar sobre amor, empezó a hablar sobre unidad. Y cuando la casta sacerdotal de aquella época que estaba manejada en el Imperio Romano por los judíos fariseos, porque también están los judíos saduceos, pues entre todos hicieron un complot con la intención de que el Imperio Romano crucificara o liquidara a Jesús. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo con las enseñanzas o estaba compartiendo las enseñanzas a las personas, ¿no? A las personas común. Y pues los judíos en aquel entonces decían, ¿sabes qué? Pues yo tengo el poder, porque yo tengo el conocimiento de lo que realmente es Dios, y las personas me deben de venerar a mí, yo humano. ¿Por qué? Porque aquí está el conocimiento de Dios, ¿no? Ya después de que pasó todo el tema de la crucifixión de Jesucristo, después de muchos años, todo lo que fue las enseñanzas o el evangelio que fue dando y que fueron dando sus discípulos, llegó un momento determinado que ya era más
que un rumor, ya era una corriente espiritual o religiosa muy poderosa. Estamos hablando 150 años después de la muerte de Jesús. Y ya fue cuando el Imperio Romano, o una nueva casta sacerdotal, empezó a adoptar todo lo que son las enseñanzas que tenían los discípulos acerca de Jesús. Estamos hablando que empezaron a investigar 100 años, 150 años atrás, y empezaron a desarrollar lo que fue el Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento lo fueron desarrollando a partir o teniendo como base el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento viene siendo lo que se le conoce como la Torá de de los judíos. Es por eso que todo lo que tiene que ver con el cristianismo desciende de lo que se le conoce como la cábala cristiana, porque viene muchas enseñanzas de la Torá de los judíos, los cuales los judíos también manejan lo que es la cábala y manejan lo que es el Zohar. La cábala y el Zohar los judíos lo adoptaron del antiguo Egipto, ¿no? Sin embargo, si nos damos cuenta, realmente es que los líderes religiosos conocen muy bien cuáles son los principios fundamentales que debe de tener la religión, y cuando los conocen como tal, crean, vamos a decir, un libro sagrado o toda una infraestructura, y lo que hacen es que alejan a las personas y no te dan la información. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decir que toda la información que hay la esconden a través de fábulas, a través de parábolas, las cuales tienen distintos grados de interpretación, y dependiendo de las personas es el grado de interpretación que se les da. Y todas estas religiones siempre nacen o siempre parten de una cosmogonía. Por ejemplo, aquí les traigo unos ejemplos de la cosmogonía egipcia, la cosmogonía de los mayas, la hinduista, la del Tao, la de los nórdicos, y así diferentes culturas, diferentes razas tienen sus cosmogonía de cómo se creó el universo y cómo se creó la Tierra y cómo se crearon los seres humanos y cómo es que estamos compartiendo o conviviendo dentro de nosotros. Y de una forma u otra, toda esta como cosmogonía, pues vamos a decir que de cierta forma hablan de lo mismo, nomás que de diferentes historias.